Saludos mi gente, bienvenidos a Calvary Church. Créeme que es un honor para nosotros recibirlos a ustedes en nuestro canal. Si estás buscando una palabra de refrigerio, si estás buscando visión, si estás buscando algo para que le des una vuelta a tu mundo, en este momento lo vas a recibir. Sabemos que esta iglesia estamos llevando palabras que es cristocéntrica, así que prepárate para algo que va a cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos en un rato. Natural, de una forma que les ayudará a ver cómo el Señor quiere darte esperanzas, cómo el Señor quiere abogar por ti, cómo el Señor quiere bendecirte, pero vamos a ver cómo el Señor nos habla esta semana. Bueno, hablamos como el Señor, la pasada semana como el Señor es el mejor comunicador, como el mejor liberador, la semana pasada vimos como Él es el mejor, mejor que un sacerdote. Hoy yo quiero que ustedes entiendan que hoy que vamos a hablar de un tema bastante profundo, pero muy necesario. Y quiero que entiendan que Jesucristo es el mejor sacrificio. Y lo que pasa, y alguien me dirá, ¿cómo que el mejor sacrificio? Y es que cuando el sacerdote en el tiempo antiguo se acercaba al Señor para poder abogar para que el perdón de pecados ocurriera en la vida de las personas, tenía que ocurrir un sacrificio. Y hoy vamos a hablarles más de fondo acerca de este tema, así que preparen sus corazones para poder escuchar la palabra del Señor. Estaremos en Hebreo capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, pues que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Dice el Señor: este pacto es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado el obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y estaremos hablando bajo el tema Jesús, el mejor sacrificio. Oremos. Señor, tú eres grande, tú eres mejor, tú eres todo, Señor. A ti queremos prestar nuestra atención en este momento, Señor. Necesitamos que tú te entrones en nuestra vida, Padre. Que abra nuestros oídos y nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para que nosotros podamos recibirte, Señor, para poder presentarnos a ti, Señor, de manera correcta y recibir de ti lo que necesitamos para poder ser mejores tanto en esta tierra como en el Espíritu, porque sabemos, Dios, que en tu santo nombre hemos orado. Alguien puede decirme amén. Vamos, si amas al Señor, dale un aplauso en este momento. Dale un aplauso en este momento. Bueno, durante los últimos años he tenido una serie de problemas de vehículos. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero yo he tenido problemas vehiculares y esos son los peores y son inoportunos. Y durante la pandemia
Hasta durante la pandemia tenía problemas de auto. Yo tenía un carro que era del año 2007, pero lamentablemente ese carro no estaba ungido, era más casi demoníaco. Siempre había algo malo con este vehículo, siempre un problema. Cuando tenía que salir, llegaba tarde a los sitios porque siempre tenía un problema. Y la mecánica en este carro no funcionaba, y si no era la mecánica, era el aire acondicionado. Yo no sé ustedes, pero yo en Miami, viviendo aquí en esta ciudad, no se puede andar sin aire acondicionado. Entonces empiezan a ocurrir problemas que eran inexplicables y no se querían detener. Entonces, cada vez, todos los días, no estoy exagerando, la batería del vehículo se moría. Y no era un problema de la batería, no era un problema del starter, no era nada que los mecánicos no podían descifrar cuál era el problema. El carro simplemente no quería arrancar. Entonces, Andrea, que mi esposa, Andrea, su papá nos da una máquina que se conectaba a la batería y le daba un impulso eléctrico y ahí podía comenzar el vehículo. Y sí, todo el tiempo teníamos que conectarle esto en la parte de al frente del vehículo y era un arreglo de una solución temporal a un problema que no tenía solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi suegro dice, no pueden seguir con esto, vamos a ayudarles a sacar un vehículo nuevo. Y entonces nos sacan un vehículo nuevo y 2 días más tarde a mi esposa se le poncha una rueda. Y yo le pregunto, mi amor, pero ¿cómo va a ser que en 2 días acabamos de tener el carro y ya se te poncha una rueda? Entonces tenía otro vehículo, que un Infiniti, que él tenía un problema con la dirección. Era fuerte, era difícil manejarse, pero toda la semana yo le echaba un líquido de dirección asistida en un aceite y eso toda la semana yo podía echárselo y entonces volvía otra vez y el carro se podía dirigir. Y entonces ahí es donde yo quiero traerles este tema. Hay una solución temporal a un problema permanente y si tú continúas buscando una solución temporal a un problema permanente, vas a continuar con el problema una y otra y otra y otra vez. Y muchas veces estamos prestos a abandonar lo grandioso por algo que puede solucionarnos en el momento. Y yo no sé usted, pero hay personas que necesitan entender que no puedes abandonar lo que es correcto para obtener un beneficio marginal, un beneficio temporero, como las personas que ponen la información errónea en sus contribuciones para poder recibir un alivio temporero. Hay personas que no se van a trabajar porque están recibiendo una ayuda y esa solución temporera se acostumbran a ella y no reciben lo grandioso que le puede producir el querer aceptar un discipulado, un adiestramiento, algo mayor. Y entonces se empiezan a conformar con algo que los ayuda de una forma mínima. Pero si nos ponemos a averiguar cuál es el problema principal, empezamos a buscar una solución a la situación principal y podremos salir del hueco que no queremos estar. Y no tenemos que recurrir a continuar haciendo lo mismo y lo mismo que no nos permitirá poder adelantar nuestros pasos. Y eso pasaba con las personas en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesucristo, después de Jesucristo. Y a estas personas continuaban siguiendo unas leyes del Antiguo Testamento donde ellos tenían que seguir unos rituales que les resolvía un problema que continuaba siendo recurrente. Por ende, no era algo permanente. Y aquí nuestro Dios tiene un plan que quiere llevarnos a ser mejor de lo que somos, a completarnos, a ser nosotros libres del pecado, a ser nosotros unos ejemplos que siguen a Jesucristo de una forma correcta, porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor que amamos nos quiere dar una salida a nuestra situación actual, quiere llevarnos a vivir en esperanza. Por eso es que el Señor empieza a demostrarnos a través de su Hijo cómo es que nosotros podemos recibir algo que es mucho mejor que aquel ejemplo primordial que nos dieron en aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos, ¿qué hace el autor de este libro de los Hebreos? Él empieza a hablar acerca de Jeremías, porque estas personas judías eran expertos en conociendo las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso empieza a hablarles acerca de Jeremías, porque una vez él empezaba a hablarles de Jeremías, ellos entendían que había algo que tenían que prestarle atención, porque son palabras que eran familiares, que ellos podían entender que Dios
quería hablarles a través de esas palabras. Y él empezó a utilizar las palabras de Jeremías en el libro de Hebreos. Y ahí entonces capta su atención para que ellos puedan reformar su mente, para entender que aunque Jeremías caminó hace 600 años antes que ellos, todavía hay una palabra que se podía hacer vigente en este tiempo. Y ahí en esos tiempos Dios quería captar su atención para decirle: están mirando al lugar equivocado. Y aunque haya personas que están conociendo o siguiendo lo errado, hay un grupo de personas que verdaderamente conocen que Dios puede cambiar todas las cosas para bien. Él puede transformar todas las cosas para que todos nosotros podamos comunicarnos en su nombre, movernos en su nombre y adquirir y poseer lo que Él ya tiene prometido o garantizado para aquellos que Él ama. Entonces, en esos momentos nosotros podemos recibir lo que el Señor está diciendo, porque decidimos conocernos y creer en sus promesas y creer en sus palabras y saber que Dios no nos ha abandonado, porque Dios puede hacer hasta lo imposible. Él todavía te puede sanar, Él todavía te puede ministrar, Él todavía puede arreglar tu matrimonio, porque hay cosas que solamente Él puede hacer. Y hay personas que estaban desesperadas. Y hoy hay personas que están desesperadas y están esperando un milagro. Y si Dios está aquí, y si Dios habló, Dios obrará. Y aquí quiero llevarlo a las palabras de Jeremías. Dice Jeremías 31:31. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que dice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Por las mismas palabras que le acabo de leer del libro de Hebreos. Y dice: si eso no funcionó en aquel tiempo, ¿qué ustedes piensan? ¿Funcionará en este tiempo? Por eso Dios quiere proveerle algo nuevo, una nueva vía, un nuevo camino. Pero estamos hablando de Jeremías, hoy queremos hablarle de Hebreos, y hoy tenemos que nosotros mover nuestra mentalidad a algo nuevo. Y ahí la carta de los Hebreos podemos determinar que su mensaje principal es que Jesús es mejor, Jesús es suficiente, Jesús es todo lo que necesitas. Y puedes pasar por todas las situaciones, puedes querer todo lo que quieras, pero Jesucristo es el único que te dará paz, Él es el único que te dará gozo, Él es el único que te dará amor. Deja de estar buscando amor en tantos lugares y deja de estar buscando que en las relaciones no puedes conseguir lo que el Señor te quiere proveer, porque Él te dará el confort que necesitas para que te puedas desenvolver de una forma correcta. Y seguir hablando en esta idea de que Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es mejor, Jesús es lo suficiente. Y la semana pasada hablamos como Jesús era el mejor sacerdote. Y seguimos en este tema mientras seguimos en el tema 1:3. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Está diciendo Jesús: Él es el sumo sacerdote, Él es el mejor sacerdote, Él es el mejor sacerdote. Pero Jesús también tenía algo que ofrecer, tenía algo que sacrificar. Y porque los sacrificios eran significantes. En aquellos tiempos, llegaba un día, una vez al año, las personas llegaban al tabernáculo o al templo con un animal para poder representar sus pecados. Y esos pecados serían transferidos de ellos a este animal. Y entonces se le entregaba al sacerdote, el sacerdote sacrificaba al animal y todos sus pecados eran básicamente deshechos, olvidados, lavados. Y aquí es donde vemos, donde el sacerdote traía el animal y hacía ese sacrificio. Y aquí es donde viene la situación. Jesús llegaba y Él no tan solo era el sacerdote, Él también fue el que vino y se sacrificó por nosotros. Él se entregó por completo. Y ahí es donde nosotros podemos decir: necesitaba un sacrificio. Y Jesús dice: no fue cualquier sacrificio, Él es el mejor sacrificio, Él es el sacrificio perfecto, Él es el sacrificio eterno, Él fue algo que no vino a ser una solución temporera, sino final, porque es suficiente. Y ahora quiero preguntarte: ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Jesús es suficiente en tu vida? ¿Jesús es suficiente para darte a ti la paz, el gozo? Jesús es suficiente para verdaderamente perdonar tus pecados. Jesús es suficiente para poder decirte: yo te quiero levantar.
¿Jesús es suficiente en tu vida? Jesús fue el mejor sacrificio. Y yo lo creo verdaderamente. Jesús es el mejor sacrificio. Porque así es que nos bendice. Porque nos transforma. Porque siendo el mejor sacrificio, Él puede cambiar nuestra vida por siempre cuando entiendes estas palabras. Y ahí yo quiero traerte algo importante para que aprendas y puedas anotarlo. Jesús siendo el mejor sacrificio no es una solución temporal, sino solución permanente que necesitábamos. Es el sacrificio de Jesús estableció el nuevo pacto. El sacrificio de Jesús estableció el nuevo pacto. Y ahí, ¿qué es un pacto? Para aquellos que son casados, si hay personas casadas, quiero que entiendas, cuando tú te entras en el matrimonio, usted entró en un pacto con su pareja, para bien o para mal. Por eso es que nos entregamos las sortijas uno a los otros para poder nosotros decir, este es un símbolo del pacto que estoy haciendo contigo. Yo voy a estar con usted, yo voy a serle fiel, yo voy a estar en las buenas y en las malas. Y ahí podemos ver un pacto que el Señor está haciendo con Israel. En el principio, Dios le dijo, si sigues mis reglas, mis estatutos, estaré contigo, te bendeciré. Pero las personas empezaron a mirar esas leyes como algo que no tenía importancia. Y ellos buscaban otros dioses y eran infieles. Y podemos ver cómo Dios empezó a enojarse. ¿Y por qué? Porque Dios era el novio y Israel era la novia. Y la novia le era infiel al novio. Y en esos momentos, esos dioses le estaban dando más importancia a esos dioses que a Dios. Y Dios les dice, yo voy a ir por mi gente una vez, por mi pueblo una vez más. Y no importa cuán lejos hayan ido, no importa cuánto me hayan traicionado, yo regresaré por ellos. Porque no importa cuán lejos tú estés del Señor, Él dice, yo estaré detrás de ti. Y hoy, al sol de hoy, Él te lo dice a ti. No importa cuánto te hayas alejado de mí, yo regresaré por ti. Y el Señor regresó por ellos. Y el Señor les dice, ahora les voy a proveer un nuevo pacto, una nueva promesa. Y en Hebreos capítulo 8, 6 y 7 dice lo siguiente. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hay calificaciones que solamente las puede tener Jesucristo porque Él es perfecto. ¿Por qué? Porque no hay nada perfecto aparte de Jesús. Él tenía que ser el sacerdote mayor para poder hacer este sacrificio, para poder establecer este pacto, para poder ser un mediador perfecto. Y ahí viene y dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Entonces, quiero que entienda, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. O sea que hay algo viejo y hay algo nuevo. Yo no sé si ustedes tienen niños o algunos de ustedes han jugado videojuegos, pero hay niños que le piden a sus papás videojuegos. Y los padres, si pueden hacerlo, le compran sus videojuegos. Y cada 5, 6 o 7 años sale un sistema de videojuegos nuevo. Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, yo tenía un PlayStation 4 y me lo compran, me lo regalan. Yo tenía el PlayStation 3 y el PlayStation 3 tenía unos juegos que no se podían utilizar en el PlayStation 4 porque ya eran obsoletos, ya no se podían poner en este nuevo sistema. Y cada vez tenía que volver a comprar juegos nuevos que para ponérselo al sistema nuevo. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando hay algo nuevo, lo antiguo es obsoleto. Por ende, el Señor dice, hay un nuevo sistema que es mejor. Aquello antiguo ya no sirve. Esto nuevo lo estoy estableciendo para que entiendas que hay una actualización para tu vida que te llevará a algo mejor. Por ende, lo antiguo ya está hecho, lo nuevo se ha presentado. Y tienes que aceptar el nuevo pacto. La nueva promesa es mucho mejor. ¿Y por qué? Y tienes dos opciones. O la aceptas o te niegas a aceptarlas. Y entonces en el nuevo pacto podemos ver cómo el Señor empieza a establecer. No se trata como el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento era todo lo que tú pudieras hacer. Era por tus méritos, era por tus acciones, como tú te ganarías el perdón, como tú te ganarías la salvación. Pero acá no se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de tus acciones, no se trata de lo cuánto puedas obtener, se trata por el trabajo y la obra de Jesús.
Porque Él es el único Cristo. Él lo hizo todo. Él lo pagó todo por completo. Por eso que vemos que Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El escritor de los Hebreos nos lo dice: el sacrificio mayor, mejor, es en Jesús. Él es el que establece el nuevo pacto para usted. No tienes que seguir tratando de obtener o ganarte el amor de Dios. Ya te lo está ofreciendo. Porque si dice, por ello, yo le fui infiel a mi esposa, a mi esposo, yo hice algo que no debería haber hecho, y ahí la culpa la tengo amortiguando mis pensamientos, haciéndome cargar con peso innecesario. Pero aquí vemos lo que Jesús hizo por usted. Porque su promesa es eterna, porque su promesa es continua y no acaba. Y todo lo que tenemos que hacer es decir: Señor, yo confío en ti, mi fe está puesta en ti. Y tú puedes confiar en Él, porque Jesús creó un sacrificio. Es más, mira cómo lo digo. El sacrificio de Jesús crea intimidad con la humanidad. El sacrificio de Jesús crea intimidad con la humanidad. Y si regresamos al comienzo, podemos hablar de los 10 mandamientos. Lo que pasó fue que está en el monte de Sinaí. Y empieza a bajar, a descender la nube del Señor. Está fuego y está temblando esa área. Y hay diferentes tipos de situaciones ocurriendo. Y las personas ven como están los rayos y truenos y centellas. Y las personas empiezan a mirar y dicen: ¡hey! Yo no quiero acercarme. Esto me da miedo. Por eso yo no me puedo acercar a eso porque es demasiado poderoso. Y entonces las personas le dicen: Moisés, ve tú y pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere, porque nosotros no nos queremos acercar a eso porque es demasiado como para soportarlo. Y los israelitas crean este momento donde se separan del Señor. Y Jesús dice: no, yo voy a traer algo mejor. Yo voy a traer algo mejor. Yo creo que, y yo pensando acá, si alguien ve la grandeza y el fuego y los truenos y los relámpagos y empiezan a experimentar la grandeza de Dios, yo diría: yo no me alejaré de eso porque puedo ver cuán fuerte es el Señor. Pero ellos 40 días más tarde los israelitas están adorando a un becerro construido con oro. Ellos vieron al Señor, le tienen miedo al Señor, reconocen al Señor, pero están adorando un becerro. Y el Señor dice: no, esto está mal. Jesucristo lo mira la historia y dice: no, hay mucho más en mí que en cualquier otra cosa. Yo quiero cerrar esa separación. Mira lo que dice en Hebreo. Dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dará nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y está diciendo el Señor: no importa quién eres, no importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste ayer, hace un mes, no importa cuánto dinero tienes, no importa tu estatus o el poder, no importa cuántos seguidores tienes en Instagram. Lo que verdaderamente importa es que Jesucristo pagó el precio y todos aquellos, desde el menor hasta el mayor, tenemos la oportunidad de tener intimidad con Dios. Esto es para todo el mundo, no es para un grupo de personas. Esto no se trata simplemente por la ley que vemos a lo lejos. Esto es de una persona a quien nos acercamos. Y lo que vivimos aquí en Miami, sabemos que aquí en Miami las personas son los mejores conductores de todo el mundo, claro. Bueno, vemos cuando estamos manejando en la autopista, podemos ver dónde están los diferentes signs o los diferentes carteles que dicen cuán rápido puedes ir. Y hay personas que dicen 55 millas por hora. Y las personas dicen: bueno, si vas a 55 millas, tienes que bajar a 54 si ves a un patrullero, porque si está el policía, tú vas a ir a 54 porque no quieres llevarte un boleto de tráfico, una infracción. O sea, cuando está el cartel, tú puedes ver que está la ley y tú la puedes seguir
o romper, pero cuando está la persona de autoridad cerca, tú dices, ok, ahora yo tengo que seguir. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a decirte a ti, cuando está la ley es una cosa, pero cuando está la persona es otra. Por ende, no es porque cambies tu manera de comportarte, sino que cambies tu carácter, porque entiendes que hay una persona que estableciendo aquí una ley que viene a hacerse vigente porque se aceptó él atribuirse todo lo que nos correspondía. Por ende, nosotros nos acercamos a él porque entendemos que la figura de autoridad está ahí y él hizo el sacrificio. Por ende, nosotros aceptamos que él está. Por eso ya no queremos pecar, por eso ya no queremos cometer infracciones, porque entendemos que él está pendiente, porque lo que él hizo tiene valor, porque lo que él hizo tiene un precio que nos correspondía a nosotros, pero él lo aceptó. Y es algo que nos transforma cuando lo entendemos. La ley no es algo que yo simplemente veo. La ley es algo que se me transforma mi forma de ser. Porque entiendo que la ley no existe simplemente para castigarme y restringirle, sino para que yo entienda que esto le puede romper al corazón a aquel que se sacrificó por mí. Su sacrificio nos da acceso a Dios. El sacrificio de Jesús nos da acceso a Dios. Ahí es donde entendemos. Ahí comenzamos a madurar. Y ahí vamos a entrar al capítulo 9. Y el capítulo 9 empieza a hablarnos de lo que es el tabernáculo. Y alguien me dice, ¿qué es un tabernáculo? Y un tabernáculo era básicamente un lugar donde las personas salen de Egipto y están en el desierto. Ellos establecieron un tabernáculo que viene siendo una iglesia móvil dentro de una caseta. Y era muy específico, porque Dios fue bien específico como Él quería que el tabernáculo fuera establecido. Y fue cuando Él le entregó los planos a Moisés, él le dijo cómo quería que este tabernáculo fuera. De hecho, hay más capítulos escritos acerca del tabernáculo en la Biblia que muchos otros temas que podemos hablar nosotros. Por ende, al Señor le importaba que esto fuera específico. Y ahí es donde las personas se encontraban con Dios. Y en el capítulo 9, el escritor de Hebreo empieza a hablar acerca de este tabernáculo. Y el versículo del 1 al 5 empieza a decir las diferentes cosas que están dentro de ahí, del tabernáculo. Por eso le recomiendo que lo lean, porque es algo hermoso, es entender lo detallista que es el Señor. Y entonces ahí podemos enseñar en una imagen que pueden ver al lado izquierdo, que es el lado pequeño, que es donde está el arca del arca del Señor. Entonces ese es el lugar santísimo. Al frente de eso podemos ver el altar del incienso. Tenemos la mesa de los panes. Y ese es el lugar santo, ahí donde ahí hacían los sacrificios, básicamente en el altar así. Y ahí llegaban con todas las oraciones de las personas. Y donde está el pan es donde había una amistad con Dios, donde se puede establecer una relación con Dios. Y ahí vamos a ver dónde está el candelabro de oro. Esa es la única luz que ocurría dentro de ese cuarto. Y puedes ver eso y dicen, ¿cuál es el significativo de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Y muchas personas aquí dicen que Jesucristo, los estudiosos dicen que ahí vemos como Jesucristo hizo que todo esto fuera transferido de un lugar a una persona. Y ahí Jesús decía, aquí está el pan. Jesús dice, a través del pan, de mi carne, pueden ustedes establecer una relación con Dios. Aquí está la luz, el incienso, y la luz es el Señor. Y ahí el Señor empieza a trabajar. Jesucristo trabaja. El velo se rasgó para que podamos tener acceso al Señor. Y vamos a Hebreos 7. Dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Esto quiere decir que este cuarto, este tabernáculo, este lugar donde las personas se encontraban con Dios, era un lugar exclusivo. Solamente una persona, una vez al año. Una persona, una vez al año. Eso es todo. Una persona, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios. Una persona. Esta única persona, este sacerdote, podía entrar al cuarto 2 veces. La primera vez llegaba con sangre para poder pagar por sus propios pecados. Y porque no importa cuánto hiciera, él todavía era imperfecto. O sea, así que tenía que él lavar sus pecados. Y después hacía un segundo sacrificado, donde las personas ponían sus manos sobre ese animal. Y ahí se pagaba el precio, porque al derramar la sangre de ese segundo animal, pues, se perdonaban los pecados de todos los demás. Un hombre una vez al año. Eso era todo.
Y esta vez, ¿y qué ocurre? Que esto una vez al año era algo no era algo que ocurría para que usted tuviera una relación con Dios, sino que ni siquiera era para que hablaras con Dios, no era para que te acercaras a Dios, era algo que era requerido para que pudieras tú continuar tu vida siendo una persona lavada de pecado. Y estas personas tenían un sistema bien extraño, porque ellos, si entraban a ese lugar y no estaban limpios de pecado, se podía morir, el sacerdote moría. Por eso le tenían campanas que en su ropa, en su vestuario, para que ellos pudieran, ok, se está moviendo todo el tiempo, se está moviendo, se escuchan las campanas, no se muere, ok, Dios no lo ha matado, no, el tipo no está muerto. Entonces, si la persona caía, tenían que amarrarle un cable al pie, una soga, para alarlo para afuera, porque las personas, si entraban a la presencia de Dios y no estaban listos, podían morir también. Por eso, ahora, hoy día, en el nuevo pacto, todo cambió. Con Jesús, todo cambió. Eso decía, era un hombre una vez al año, pero ahora yo quiero que tú entiendas que un hombre puede cambiarlo todo. Dice, mira, dice, pero con en el Espíritu Santo me da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra que hoy día, que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran en ese culto. No se trata más de reglas extremas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válida solo hasta que el tiempo señalado para reformarlo todo. O sea, es que Jesucristo vino a ser quien asume todo eso. Y miramos nuestra vida y nosotros sabemos que no es un ritual. No puedes venir a la iglesia por ritual. No puedes venir a tomar parte de una reunión en la iglesia por ritual, porque nosotros queremos estar en la presencia del Señor. No te vengas a adorar por un ritual. Ven para que puedas preparar tu corazón a tener una conexión con el Señor, porque queremos entrar a la presencia de Dios. Lo hacemos muchas veces por ritual, algo ceremonial, pero porque es algo que es lo que Dios quiere que hagamos. Pero nosotros tenemos que querer, más que hacer un ritual, que entrar en la presencia del Señor. Tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está llamando a conectar con nosotros, porque quiere estar íntimamente con nosotros. Jesucristo, mira cómo lo pongo. El sacrificio de Jesús fue mayor que cualquier sacrificio hecho antes. El capítulo 9, versículo 11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Él es el tabernáculo en la cual estamos leyendo, es una representación de lo que está en el cielo. No es completo lo que está en el cielo, es como una sombra. Y ustedes están tratando de seguir estos rituales y hacer tantas cosas que ustedes construyen con sus manos que no van a ser perfectas. Pero cuando Jesucristo entra al asunto, cuando su sacrificio se hace efectivo, cuando Él toma su rol, eso ocurre por las manos perfectas de Dios. Capítulo 9, versículo 22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto es algo poderoso. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de parte de Dios. En otras palabras, la sangre de Jesús es el rescate que necesitamos. La sangre de Dios representa vida. Como la vida fue derramada de su cuerpo, así nosotros la recibimos. Y ahí es donde la gente tiene que entender, no se trata de recibir sangre física, porque me imagino que cuando los romanos castigaban a Jesús, su sangre le cayó encima de ellos. Pero o sea que no era su sangre física que te cayera encima, sino cuando Él voluntariamente entregó su sangre, ahí en el Espíritu nosotros recibimos la vida. Porque ahí, esa sangre, hay diferencia, hay un estándar, es perfecto, es voluntaria. Fue algo que fue dada porque fue motivada por amor. Su sangre era perfecta porque no hubo un animal que fuera lo suficientemente perfecto para entregarse. Su sangre fue voluntaria porque ningún animal decía, ven y sacrifícame. Pero Jesús dijo, yo me voy a sacrificar por ti. Entonces su sangre es racional porque Jesús sabía lo que estaba haciendo y estaba motivado por amor porque Él se entregó por amor por ti y por mí.
Y ahí es donde esto se hace especial, porque esa sangre es algo sobrenatural, es algo sin explicación, porque cuando vienes a estar en pecado tienes que estar alejado de Dios, porque Dios y el pecado no cohabitan, mas sin embargo, porque esa sangre fue entregada plenamente por nosotros, ahí se establece el puente para que podamos cruzarlo y acercarnos al Señor y ser perdonados de nuestros pecados y acercarnos directamente a tener una relación con el Padre. Y ahí, en aquellos momentos, podemos entender todo de que desde el principio, cuando Adán y Eva cometieron su pecado y desobedecieron a Dios, Dios los perdona a través del derramamiento de sangre cuando los cubre con vestimentas nuevas. Cuando a ti te abruma el simplemente pensar de los comportamientos que has tenido. Ahí yo quiero darte esperanza porque tú piensas que no eres suficiente, porque no eres bueno, porque no te lo mereces, porque continúas fallando hasta el día de hoy. Pero ahí te quiero decir, Dios te quiere encontrar contigo en amor, porque en el amor de Cristo vas a conseguir esa esperanza que necesitas, porque la sangre ya fue derramada. Jesús pagó por nuestros pecados de una vez y por todas. El sacrificio de Jesús pagó por nuestros pecados de una vez por todas. Si tú sigues la ley, vas a seguir una sombra. Si tú sigues la ley, vas a seguir una sombra de lo que vendría. Los hebreos antes de Jesús seguían una sombra de lo que estaba por venir. Pero Jesús llegó y ahí llegó la luz. Y ahí, cuando venimos a mirar la ley, es como vernos en un espejo. Y pues nos miramos y decimos, wow, yo miro al espejo para ver si mi pelo está bien, si mi cara está bien, si hay algo dentro entre mis dientes que me hacen ver mal. Y en estos espejos yo me miro y me arreglo. Así es la ley. Es simplemente un espejo para que nos miremos, para ver cómo nosotros estamos conduciéndonos. Porque nunca vamos a ser perfectos. Siempre va a haber algo que arreglar. Siempre va a haber algo que tenemos que mejorar. Pero nosotros no nos paramos frente al Señor perfectos. Nosotros nos paramos frente a Dios como personas con defectos. Pero mirando esas leyes, podemos decir, ok, puedo seguir mejorando. Por eso hoy quiero que entienda. Dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Hebreos 10:3. Era un recordatorio anual. La ley te recuerda diariamente. Pero tenemos que darnos cuenta que sí, vamos a cometer errores, sí, vamos a seguir caminando en esta tierra, sí, no somos perfectos. Pero hubo uno que sí lo fue. Mira el capítulo 11, dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos los años las personas están siendo recordados por sus pecados, pero ni siquiera funciona el sistema. Esos mismos sacrificios están siendo entregados y no quitan todos los pecados. Tiene que haber una solución. Tiene que haber una forma para yo poder corregirme. Tiene que haber alguna forma que yo pueda entonces entregarme al Señor y entonces ser transformado. Y ahí me acuerdo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que la solución está en que el Señor me ama y se envió a su Hijo para pagar el precio que me correspondía a mí. Porque el sacrificio era necesario. Y este sacrificio no fue ofrecido año tras año tras año. Pagó una sola vez. De una vez y por todas. De una vez y por todas. Y hoy leemos en el versículo 12 al 18. Dice, pero ese sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado.
por su sacrificio. No hace falta más ninguno. Por su sacrificio no hace falta nada. Por su sacrificio podemos escuchar su palabra. Dice, ha sido terminado. Ha concluido. Está hecho. Hecho está, dijo Jesús. Y ahí nosotros damos cuenta del Señor. El Señor nos dice, estaré sentado a la derecha del Padre. Porque en el tabernáculo anterior no había una silla. Porque el sacerdote sigue caminando todo el tiempo. No paraba de sacrificar. Siempre estaba entrando y saliendo. Pero Jesús dijo, ha concluido todo. Terminado está, concluido está, ya está. Iglesia, Dios te perdonó. Ya no hay nada que tenga autoridad sobre ti. El enemigo no tiene autoridad sobre ti. El pecado no tiene autoridad sobre ti. Ya no, la vergüenza no tiene autoridad sobre ti. Ya está hecho, concluido está. Porque Jesucristo te ama y te bendice y te está dando la oportunidad de establecer una relación con Él. Dale un aplauso porque creemos que lo mejor está por venir. Si este mensaje tocó tu corazón, si tú sientes que hay algo dentro de ti que te está moviendo a poder establecer una relación con Dios para que puedas tomar los pasos que nosotros dimos aquí como aplicación para que tu vida sea transformada, comienza con aceptar a Cristo como tu Salvador. Te animo a que tomes todo lo que hablamos hoy y empieces con tomando un paso para acercarte al Señor Jesús. Hay personas que posiblemente conocen de Cristo y se han alejado de Él. Esta es tu oportunidad de restablecer esa relación con Él. Y todo está simplemente al hacer una oración, abriendo tu corazón, siendo sincero. Y el Señor va a escuchar lo que estás pasando, conoce tus dolores, padecimientos, pero sobre todo quiere darte redención y darte una oportunidad de poder entrar en una relación verdadera, no aguantada por religión, no determinada por una persona, sino tú directamente relacionándote con el Padre a través de su Espíritu Santo, entendiendo que su Hijo se entregó por completo para que tus pecados fueran redimidos. ¿Qué son pecados? Pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Es todo aquello que el Señor estableció desde el comienzo de los tiempos que no puede coexistir con Él. Pero así mismo como estableció que el pecado existe y que te separa a ti del Señor, también estableció una vía para que tú pudieras ser redimido. Y es a través de Jesucristo quien se entregó por completo. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, haz tu oración, repite después de mí. Lo que no te salva no es la oración, sino lo que estás diciendo de corazón. Repite después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy entiendo que soy redimido, que tú eres mi Dios. Quiero ser tu amigo y mi corazón es tuyo. Señor, gracias por todo lo que has dado. Te estoy esperando y hoy soy parte de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, atrévete a decir amén. Escribe amén en el chat, comparte esto con alguien y créeme que el Señor está escuchando y tiene una sonrisa en su rostro porque sabe que alguien que no estaba en sus caminos, ahora sí lo está, y el que se ha alejado ha regresado. Sintonízanos nuevamente toda la semana. Estaremos posteando mensajes nuevos, frescos, directamente para que usted tenga una experiencia con un Dios. Sobre todo, los amamos, Dios los cuide.